¿Ya le diste? ¿Ya está? Ya estamos al aire. Al aire, en vivo, en directo, con una Coca-Cola, símbolo del imperialismo yankee. Sí, carajo. Bueno, ¿Qué vamos a hacer hoy? vamos a hablar sobre la revolución. Hannah Arendt, un texto gracias a la Fundación Rockefeller Center, una beca que Hannah disfruta, y también en coordinación de varios apoyos académicos, y está motivada a escribir y publicar esto desde 1962, que es cuando surge sobre la revolución. Y hay varias cosas. Habla de la antigua Roma. En la antigua Roma apareció por primera vez la idea de que existen guerras justas e injustas. La guerra total, por su parte, con la ausencia de distinción entre soldados y civiles, emerge de la Primera Guerra. La disuasión, finalmente, como principio rector de la carrera armamentística, trata de lograr sus propósitos mediante una amenaza que nunca se lleva a efecto sin pasar a la acción propiamente dicha. Aquí distingue varias cosas: la guerra total, la guerra justa, la guerra injusta, que en efecto son categorías romanas, y la guerra disuasiva. Podría decirse que tenemos tres tipologías de la guerra. La guerra disuasiva es aquella que nunca se lleva a efecto, es una preparación para un conflicto bélico, pero ese conflicto bélico siempre es frustrado, porque el objetivo de la guerra son las posiciones, los movimientos, en el caso de la guerra disuasiva, nunca un enfrentamiento bélico directo. La guerra total, esa es la más extrema, y esa es aquella que surge precisamente en el siglo XX. Es la guerra que supone la exterminación del enemigo. Entre guerras justas e injustas, que esa es una categoría que depende del discurso político, depende de los ganadores del propio conflicto, entre guerras justas e injustas y guerras totales hay una gran diferencia. En el caso concreto de las guerras totales, supone la exterminación del enemigo, y esto implica que no hay política. La guerra siempre es una pausa a la política. Guerra supone cancelación de la política. La guerra supone estrategia, la guerra supone violencia, la guerra supone instrumentación, la guerra supone muchas cosas, pero nunca la guerra supone política. Y entonces, cuando Hannah dice que la guerra total, las guerras justas e injustas, hay una gran diferencia. Las guerras totales nunca van a dar paso al surgimiento de la política. Las guerras justas e injustas suponen de un discurso, de una verdad de opinión, que es otra cuestión que la propia Hannah va a discutir. La verdad de opinión, que es la verdad, el posicionamiento que cualquiera de nosotros puede tener, frente a la verdad científica, frente a la verdad validada por los tamices del juicio. Y entonces, una cosa es la verdad científica, no exactamente auténtica, pero sí con filtros de validación, y la otra que es la verdad de opinión. El problema es que en la esfera pública, en el ágora, en la discusión de los asuntos públicos, las dos se equiparan. Entonces las dos se confrontan. Guerra justa, guerra injusta, depende de las circunstancias del enemigo, depende de las circunstancias del triunfador. Por eso es un tema romano, es un tema profundamente imperialista. Pero incluso en las guerras justas e injustas siempre había un tratado de paz, siempre había una política que podía regresar, que podría retornar el diálogo, que podría retornar la acción, el espacio de intermediación entre los hombres. Eso en las justas e injustas, que podrían ser muy injustas, pero son elementos que abren la pausa, que abren el pauteado para la política. En la guerra total no. En la guerra total tenemos la extinción por completo de la política, porque al momento de erradicar a tu enemigo ya no tienes con quién establecer este espacio de intermediación, que es un espacio en libertad. Ya no tienes interlocutor y por tanto ahí se frena la cosa. Ahora, ¿por qué comenzar en un texto sobre la revolución con el tema de la guerra? Porque habría que entender que cada conflicto bélico, cada conflicto pretoriano tiene sus movimientos, tiene sus tamices, tiene sus líneas de acción. Entonces, tenemos la revolución, pero la revolución tiene una contraparte de la cual se habla poco, la contrarrevolución. Y nos dice Hannah, estas dos caras de una misma moneda son en sí mismos un binomio. Del mismo modo que acción y reacción, una teoría de la guerra, es decir, de la revolución, solo puede ocuparse de la justificación de la violencia. Pero ¿qué ocurre si se glorifica esa violencia? Ya no estamos hablando de política, sino de antipolítica. Así como tenemos guerras justas e injustas y guerras totales, guerras disuasivas para el caso concreto de la segunda mitad del siglo XX, también tenemos revoluciones y contrarrevoluciones. Todo movimiento genera un contramovimiento, toda acción genera su respectiva
reacción. En cada una de ellas estamos hablando de manifestaciones de violencia. Pero ¿qué pasa cuando la violencia pierde sus fines racionales? Cuando la violencia deja de ser una violencia proyectada a corto plazo. Y entonces la violencia no se vuelve la excepción, no se vuelve la interrupción, sino se vuelve la mecánica permanente del proceso, se vuelve el pathos, se vuelve lo único que existe sobre el tamiz ni siquiera de las discusiones, sobre el tamiz del proceso político, del proceso de desarrollo. Entonces, estamos hablando de una glorificación, de una exaltación de la violencia. Y al hablar de una exaltación de la violencia, estamos hablando de una antipolítica. ¿Por qué? Porque jamás va a regresar, porque jamás va a retornar esa política. Ahora, ¿cómo diferenciamos aquí el tema de las revoluciones? Las revoluciones son los únicos acontecimientos políticos que nos ponen en contacto con el problema del origen. ¿La revolución no cancela la política? La revolución cancela o no la política. Por supuesto que cancela la política, porque la revolución supone una disrupción que nos lleva al origen y que este origen